Y ahora sí estoy grabando. Entonces, primero que todo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo auxiliar. Mi nombre es Gabriel. Si quieren, me dicen Gabo nomás. Los invito a que me digan Gabo. Siento que Gabriel es muy formal. Bueno, y así, me presento así rapidito por si no fueron a la clase, a la primera clase donde nos presentamos los tres auxiliares. De nuevo, soy Gabo. Yo estudio física, estoy en el primer año de magíster, así que si alguien tiene dudas acerca de cómo es la carrera de física o incluso astronomía, porque también pasé como por ese lado, me pueden hablar por donde quieran, por Discord, por WhatsApp, mail, por donde quieran. Y bueno, eso. Así que bueno, no alarguemos más y empecemos el auxiliar. Ya, este va a ser el auxiliar de un poco de cinemática, en particular en coordenadas, bueno, no voy a spoiler nada, en unas ciertas coordenadas, y un poquito de velocidad angular. Así que partamos con la P1, que nos dice, nos dice considera un cono recto de semiángulo gamma. Dice que sobre la superficie del cono se mueve una partícula con velocidad de magnitud constante, v sub c, y de dirección tal que forma un ángulo beta con la generatriz del ángulo, tal como se muestra en esta imagen de acá. Entonces dice, si la partícula inicia su movimiento a una distancia h del vértice del cono, como se muestra aquí, determine el vector posición r de la partícula sobre el manto en función del tiempo y de manera análoga en función del ángulo de rotación en torno al eje del cono. Un segundo, ahí está. Bueno, entonces esto fue mucho, mucho texto, así que partamos viendo bien el problema. Entonces, la primera respuesta que hay que hacer siempre en mecánica es pensar qué coordenadas son las mejores que describen o que nos van a ayudar a resolver nuestros problemas. Bueno, entonces, como ustedes sabrán, nosotros podemos usar las coordenadas que nos guste, la que más nos guste, pero quizás estas coordenadas sean o no las más adecuadas para el problema. Entonces, un ejemplo pequeño de lo que acabo de decir es, no sé, imaginémonos que nosotros tenemos una esfera de radio R, y nosotros tenemos de radio constante. Y no sé, imaginemos que tenemos una partícula aquí que se puede mover libremente en los ángulos teta y phi. Bueno, entonces, ¿cómo podemos describir el movimiento de esta partícula? Es muy descabellado pensar en usar coordenadas esféricas, porque es una esfera de radio constante, etc. No es muy descabellado, pero sí sería descabellado que nosotros digamos, voy a resolver este problema usando coordenadas toroidales. Eh, las coordenadas toroidales son las coordenadas de un toro, o en palabras más coloquiales, una dona. No sé dibujar donas. Bueno, imagínense una dona. Ya, sería súper raro de describir el movimiento de esto con una dona. Eso sí que sería raro, lo podríamos hacer, pero sería complicarse la vida extremadamente. Bueno, entonces, ¿cuál sería la mejor coordenada para el problema anterior, el problema del cono? Bueno, la respuesta, lamentablemente, no es trivial, en el sentido de que depende mucho del problema. Depende mucho del problema. Así que, bueno, analicemos el problema que tenemos. Entonces, partimos con la imagen que teníamos. Entonces, analicemos el problema de la partícula moviéndose en este cono. Entonces, lo primero que podemos notar es de que este ángulo gamma, este ángulo de acá, es constante, porque nosotros estamos asumiendo de que la geometría del cono no cambia. Este cono no va a pasar de un momento ser así a ser machatado, por ejemplo. No va a pasar eso. O no sé, que cambie más locamente su superficie, no va a pasar. Entonces el ángulo gamma siempre es constante. ¿Qué significa esto matemáticamente? Significa que la derivada de gamma en el tiempo es igual a cero. Constante. Bueno, ¿y por qué le hago énfasis a esto? Es porque es súper conveniente tener derivadas iguales a cero. Porque, bueno, podrán ver, como habrán visto en las clases
bueno, en casi todos los apuntes, las velocidades y aceleraciones en coordenadas no cartesianas son un poquito más difíciles, son unas expresiones bien grandes. Pero si nosotros tenemos derivadas que son iguales a cero, esas expresiones se simplifican harto. Entonces es súper conveniente tener derivadas igual a cero. Bueno, entonces, ¿qué podemos notar con esto? De que este ángulo gamma, con un poquito de ojo, después se va haciendo, uno se acostumbra, este ángulo gamma de acá es casi el ángulo de coordenadas esféricas. Casi, poniendo la esfera en el origen O. Bueno, creo que tenía copiado esto. Ah. Aquí está. Es casi entonces, si nosotros ponemos la esfera en el centro O, este ángulo gamma es casi el ángulo teta. Si nosotros recordamos, el ángulo teta es el ángulo que parte de acá y cae. Entonces, el gamma casi, lo podemos escribir inmediatamente viendo la geometría del problema. Bueno, ya escribámoslo al tiro, es I menos gamma. Y que podemos notar entonces de que dado que gamma es constante, tenemos que de teta a dt es igual a 0. Bueno, súper. Y bueno, podemos ver cómo son los vectores unitarios aquí. Aquí fue un poquito más osado y lo escribí así tal cual, viendo la geometría, pero no es tan directo ver este vector teta pero solo por el ángulo de vista. Pero los vectores R y phi sí son fáciles de ver. El R sabemos que siempre apunta hacia la partícula, entonces es así, y bueno, aquí lo trasladé. Y el ángulo phi es el ángulo que gira, de este ángulo de acá, phi. Bueno, entonces para ver el ángulo teta, lo que podemos hacer es dibujar esto, pero desde otro punto de vista. Acá me está bien. Me quedó un poco bastante horrible el dibujo. Bueno, creo que no tanto. Ya, ahí está. Sí, pero me quedó igual un poquito feo. Pero no importa. Ya, entonces pongamos a la partícula aquí. Entonces sabíamos de que el vector unitario R de esféricas va en esta dirección. El vector teta siempre apunta en dirección de crecimiento al ángulo. En este caso, como el ángulo teta es todo esto, tendría que ir en esta dirección, como que lo tira. Y el vector phi es el vector que va a entrar en este caso. Lo podríamos sacar por la regla de la mano derecha o por simplemente decir, el phi crece en dirección en contra de las manillas del reloj, entonces tiene que ir hacia allá. Bueno, entonces ya tenemos los vectores unitarios, los tenemos identificados. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora podemos empezar a usar los datos del problema. Ya que sabemos qué coordenadas queremos usar, empecemos a usar el problema. Entonces, leamos qué nos Gabo, decía. Dime. tengo una duda. Es que no entiendo cómo no visualizo el gamma. El gamma. ¿Este? Sí, Ya. sí, ese. Ya. Imagínate, yo hago un corte del cono. Tengo un plano y lo corto. Así que, o sea, me queda un triángulo, ¿no es cierto? Me queda se me olvidaron los nombres de estos triángulos con estos dos lados iguales. Se me olvidó. Pero bueno, me queda ese triángulo. Y el ángulo gamma es simplemente este ángulo aquí del triángulo. Ahí te puedo acordar de que un cono es simplemente un triángulo, bueno, incluso es triángulo rectángulo. Me quedó horrible. Es el triángulo rectángulo, pero revolucionado. Uno lo que hace para generar un cono es revoluciona este triángulo rectángulo y obtiene esto. Donde este acá es el ángulo gamma. Ya, Entonces, gracias. entonces, bueno, Sí, sí, caché que como salía abajo la flechita, sí, no cachaba dónde estaba. sí, está raro, sí, eso, súper. Ya, entonces, empecemos a usar los datos del problema. Ya, nos dicen, ya tenemos entendido el cono del ángulo gamma,
y nos dicen que sobre la superficie del cono se mueve una partícula con velocidad de magnitud constante v sub c y de dirección tal que forma un ángulo constante beta con la generatriz del cono. Ya, esto fue como mucha información. Uno puede quedar mareado o mareada con esto. Cabo, Ah, dime. colocaron en el chat de que hubo alguien que no entendió lo del ángulo teta. Gracias. Lo del ángulo teta. Ya. Entonces, ¿qué pasa si ya pensemos aquí en este triángulo de acá, en lo mismo, bueno, en este de acá? Esto es un corte del cono imagínate, bueno, da lo mismo en cualquier dirección, es un corte del cono en un plano. Pensemos en el plano XZ, da lo mismo. Bueno, entonces, si te puedes dar cuenta, si nosotros ponemos el origen del sistema de coordenadas esféricos aquí en la punta, aquí me quedo, bueno, horrible, voy a escribir el O en el otro lado. Aquí. Si tú pones el origen del sistema de coordenadas esféricos ahí, te puedes dar cuenta, bueno, tú dices, bueno, ¿cómo son los ángulos en este sistema? Bueno, sabemos de que el teta siempre es el ángulo que cae, ¿no es cierto? El R siempre, bueno, el vector R sería el que llega hasta la punta de acá y el vector phi es el que gira acá, pero no estamos, aquí en este caso pienso en un phi constante porque estamos haciendo un corte transversal en el cono. Bueno, entonces, ¿qué te puedes dar cuenta con este dibujo? De que si nosotros queremos describir cualquier punto en la superficie de este cono, la cual sería toda esta parte de acá, te puedes dar cuenta de que el ángulo teta siempre va a ser el mismo, siempre va a ser este. Cualquier parte de esta superficie va a estar descrita por este ángulo. Va a variar el R, efectivamente sí va a variar. En el corte, bueno, da lo mismo el phi por ahora, pero el teta siempre va a ser constante. Bueno, entonces esa era la gracia. Y lo que habíamos hecho aquí, un poquito después, es escribir teta en función del ángulo que conocemos, que es el gamma. Pero en principio también lo podrías dejar con teta. Pero eso es... ¿La entendiste? Bueno, súper. Ya. Entonces, ya dijimos lo del ángulo. Ya, entonces estábamos leyendo aquí. Dice, sobre la superficie del cono se mueve una partícula con velocidad de magnitud constante v sub c. Ya, primero partamos, desglosemos todo esto y pensemos en esta primera frase. Dice, sobre la superficie del cono se mueve la partícula. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la velocidad de esta partícula de acá, de color rojito, que acabo de marcar con verde, está en la dirección, bueno, está en unos, la podríamos representar con vectores unitarios que vivan en la superficie del cono. Y si nosotros vemos aquí, este dibujito, ¿dónde lo tenía? Aquí, el de los vectores unitarios, podemos ver de que los únicos vectores unitarios que viven en el cono es R y phi. Aquí vemos que el teta es totalmente perpendicular a la superficie del cono. Entonces, si nosotros quisiéramos representar la velocidad en estos vectores unitarios, no podría estar en función de teta tongo. Solo tendría que estar en phi y en R tongo. Bueno, esa es una forma geométrica de verlo, pero también lo podríamos ver porque lo podríamos ver con la matemática. Si nosotros escribimos la velocidad en esféricas, que es esta, repunto, retongo más. Esta es la velocidad en esféricas. Bueno, entonces nosotros sabíamos de que este término intuitivamente no podría ir, porque entonces la partícula se movería dentro de la superficie del cono. Pero podemos recordar de que esta parte de acá sabemos que es igual a 0, porque el teta se escribe como pi menos gamma. Y la derivada de este teta con respecto al tiempo es igual a 0 porque la derivada de gamma es igual a 0, porque es un ángulo constante. Porque estamos suponiendo de nuevo de que el cono no sufre ninguna modificación en su estructura. Entonces todo esto sería 0. Entonces nuestra velocidad sería simplemente estos términos de acá. Y algo que podríamos hacer solo por términos de notación, es que este ángulo,
Bueno, sabemos cómo es el ángulo teta, así que podríamos cambiar este seno aquí. Puntos de referencia sería la partícula. No, el punto de referencia es el, perdón, el punto de más arriba del cono. Ese es el punto de referencia. Entonces, el teta sería constante y lo que varía es el R. Es el R y el phi, que es lo que se da vuelta. Ya. Ya, este lo podemos cambiar a seno de pi menos gamma. Y podemos usar las identidades trigonométricas, la suma de senos, que es seno de pi, coseno de gamma, menos coseno de pi, seno de gamma. Y bueno, sabemos de que esto es 0, esto acá es menos 1, y con el menos 1 de afuera se queda un más, o sea, la velocidad sería r punto, r tongo más r phi punto, seno de gamma, en phi tongo. Ya. Ya. Pero ya. Tenemos la velocidad, entonces, tenemos una expresión de la velocidad. ¿Qué podemos hacer después? Seguir leyendo el enunciado. Nos decían que esta velocidad tiene una magnitud constante v sub c y de dirección tal que siempre forma un ángulo constante beta con la generatriz del cono. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Veámoslo, hagámosle un zoom y veamos el dibujito. Entonces, aquí el dibujito. Bueno, aquí nos dice lo mismo que dice el enunciado en el dibujito, de que forma un ángulo constante con la generatriz del cono, que es esta de acá. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? No, ¿qué podemos hacer con esta información? Ya nosotros teníamos que los vectores unitarios eran r tongo y el phi tongo iba así. Esos son los ángulos en la superficie del cono. Y nosotros sabemos de que la velocidad va con estos dos ángulos, o sea, con estos dos vectores unitarios. Y como siempre tiene este ángulo beta, nosotros podemos expresar esta velocidad en función de, haciendo una descomposición del vector, porque sabemos que el módulo es b sub c, entonces por simple descomposición de vectores, aquí, un poquito, aquí para tenerlo en mente, dibujado, por descomposición de vectores uno tiene de que esta velocidad b va a ser igual a b sub c por coseno de beta en el retongo más b sub c por seno de beta en phi tongo. Aquí lo único que hice es descompuse el vector con este ángulo beta. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Hagamos un resumen de lo que tenemos. Esto lo copiamos, lo pegamos, lo copiamos, lo pegamos. Bueno, tenemos dos velocidades y notamos que las dos están en esféricas. Y bueno, las velocidades en cualquier sistema de coordenadas va a seguir siendo velocidades. Eso sí, hay que tener ojo de que solo se pueden comparar así directamente si es que están en el mismo sistema coordenado. Si, por ejemplo, esta velocidad de acá estuviera en cilíndricas, no podría compararlo directamente con esta de acá, porque están esféricas. Entonces tendría que pasar o el esféricas a cilíndricas o el cilíndricas a esféricas. Ya, voy más lento, ya. Perdón. Bueno, voy a repetir esto de acá. Ya, bueno, aquí tenemos esta descomposición, aquí es solo la descomposición del vector velocidad. Y aquí lo que hice fue hacer, bueno, junté el resultado que obtuvimos antes con el resultado de ahora. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Es de que una velocidad va a seguir siendo velocidad, en las coordenadas que yo quiera. Eso sí, no se pueden comparar inmediatamente, hay que tener mucho cuidado. Para compararlas, tienen que estar en el mismo sistema coordenado o el mismo sistema de referencia. Bueno, entonces, hay una pregunta. Yo no sé cómo reconocer. ¿Hay algún tip? Mira, ya, la pregunta dice que no sabe reconocer muy bien de un ejercicio cuando se trata de esféricas y cuando de cilíndricas. ¿Hay algún tip? Bueno, como había dicho al inicio, en general no existe una receta que diga los conos siempre se hacen con cilíndricas, etc.
Bueno, no hay una receta así. Uno lo que puede hacer es, yo diría que con la práctica nomás, uno se va dando la intuición, pero por ejemplo, una esfera, hacerlo en esféricas, ¿sí? Es lógico. Un cilindro en cilíndrica, esos son lógicos, pero los otros que no son tan lógicos, por ejemplo los conos, yo diría más práctica nomás. Ahora, hay otra pregunta también de donde dice, ¿cómo sé hacia dónde apuntan R y phi unitarios? Ya, buena pregunta. El R unitario en esféricas siempre apunta hacia la partícula, siempre. Entonces, imaginémonos, aquí voy a dibujar una esfera. Imaginémonos que tenemos una partícula aquí. Entonces, y el origen va a ser acá. El vector R unitario siempre apunta hacia la partícula. El vector R, bueno, lo más correcto es dibujarlo desde el origen, porque ahí parte. Pero uno lo que puede hacer, o lo que uno hace siempre, es de que los... Se me olvidó dónde está el origen. Ah, ya, perdón, ya. Pero igual lo explico, por si hay alguien que necesita también. El vector R, entonces uno lo que puede hacer es, o lo que hace usualmente es trasladarlo hacia acá. Bueno, el vector teta tongo, aquí está el ángulo teta, el vector teta tongo siempre apunta en la dirección de crecimiento del ángulo teta. Nosotros aquí en esféricas asumimos la convención de que crece hacia abajo, entonces el teta tongo tiene que ir así, que tira del ángulo teta, lo tira. Y el vector phi, bueno, aquí en este dibujo un poquito más difícil de ver. Digamos que esto se proyecta aquí. Entonces sería phi, pero es súper parecido al teta, apunta en el ángulo de crecimiento del vector phi. Entonces aquí como que lo tira, no sé cómo dibujarlo bien, pero lo tira hacia como dentro del papel. Entonces sería así. Fitamos. Ya. Entonces, vuelvo con lo que estaba diciendo aquí. Ya, aquí las velocidades, entonces, si las dos, el punto es que si las dos velocidades están en coordenadas esféricas, yo las puedo comparar. ¿Y cómo las comparo? Tal cual como lo hacían en Introducción a la Física, cuando hacían diagramas de fuerzas, de CLs, componente a componente. Entonces, ¿cómo uno los compara componente a componente? Primero comparemos R tongo. ¿Qué tenemos? Tenemos que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Entonces tenemos que R punto P sub C por coseno de beta. Y entonces aquí estamos casi listos para responder la primera pregunta que nos hacían, que era obtener R en función de t. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos de que tenemos una ecuación diferencial de R de t es igual a algo que es constante, porque el beta es constante y el B sub C también es constante. Entonces, hay que resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos integrar. Bueno, en general, cuando uno resuelve todas estas cosas en física, en EDO, yo diría que hay que ser más precisos, que si no se pueden enojar los matemáticos. Bueno, uno puede integrar, recuérdense que es poniendo los límites, o sacar primitiva y después poner una constante y poner las condiciones iniciales para sacar esa constante. Bueno, aquí voy a hacer las dos, voy a mostrar de que se puede hacer cualquiera. Partamos sacando primitiva, entonces aquí sacamos la primitiva, aquí ya va a hacerlo cochinamente. Uno tiene que de R a de T, no me maten por esto, si va a la B sub C, cosa no me metan. Entonces, ¿qué uno hace? Pasa el de T para el otro lado, como si fuera una fracción, y después integra. Entonces queda dr, paso esto para acá, B sub C, coseno de beta, lo podemos sacar afuera porque es una constante, de T. Ya, también hacen eso, Nedo, sí, eso sí, hay pocos profes que dicen esto, porque algunos lo encuentran cochino. Así que está bien. Siempre fue una fracción. Está bien, súper. Ya, entonces uno integra esto.
¿Y cómo se integra? Bueno, este lado de acá es súper fácil, el integral de una constante, así que sale un R. Y aquí también, así que sale un T, B sub C, T por coseno de beta. Y nunca hay que olvidarse de más C, donde este C es la constante. ¿Cómo te ponía yo una persona? Sí, like. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos esta constante? Tal como lo había dicho, usando las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales en nuestro caso? Aquí recordamos el problema que nos dice que la partícula inicia su movimiento a una distancia h del vértice del cono. O sea, nos dice que el R en esféricos, en 0, es igual a h. Entonces, eso lo aplicamos aquí. Ya, tenemos que R en seno es igual a h. Esto implica que h es igual a b sub c multiplicado por 0 por coseno de beta más c. Esto acá es 0, entonces tenemos que el c es igual a h. Por lo tanto, podemos escribir la primera pregunta, podemos responder a la primera pregunta que nos hicieron, que era obtener r en función de t. Entonces sería b sub c por t coseno de beta más h. Eso es como decir, para determinarlo. Sí, justamente. Bueno, entonces esa sería la primera pregunta, la de que responder obtenga el vector. Bueno, en principio nos pedían el vector posición, el vector entero, pero sabemos que el R es R en R tongo. Así que es ponerle un R tongo nomás al final esto. Bueno, así que lo dejamos expresado así. Ya. Y en la segunda, ¿por qué R igual a H? Ah, sale del enunciado aquí. Dice que si la partícula inicia su movimiento a una distancia h del vértice del cono. Entonces, como nosotros habíamos puesto el origen en el vértice del cono, ya entendí. Bueno, súper. Ya, entonces respondamos a la segunda pregunta, que dice de manera análoga en función del ángulo de rotación en torno al eje del cono. Aquí esto es algo fancy para decir phi, que es el eje del cono. Pero fue intencional para no decir que tenía que ser en coordenadas esféricas. Bueno, entonces, obtengamos eso en función de phi. Ya, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer la última identificación que nos hicimos, que es en fitongo. Entonces, igualamos esto, igual a esto acá. Entonces, ¿cómo queda? ¿Era beta o gamma? Gamma. Eso no es beta, eso sí es beta. Ya. Entonces, como aquí también tenemos una ecuación diferencial, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Ahora dije que voy a integrar, antes saqué la primitiva, ahora voy a integrar con los límites de integración. Hay que tener cuidado, yo no puedo hacer esto, bueno, no puedo, esto de phi a dt, no puedo pasar el dt para el otro lado e integrar así tal cual, porque este r de acá está muy inocente, pero depende del tiempo. Y bueno, probablemente ya lo vieron en Edo también, pero cuando nosotros resolvemos este tipo de ecuaciones diferenciales, bueno, aquí lo estamos haciendo por un método que se llama el de separación de variables. Tengo que escribir las variables todas juntitas a un lado. Entonces, los phi los vamos a poner a la izquierda y los t los vamos a poner a la derecha. Entonces, este r acá sí depende de t. Entonces, tiene que pasar a la derecha para que nosotros podamos integrarlo. ¿Cómo lo pasamos a la derecha? Dividiendo nomás. Entonces, y bueno, podemos hacerlo porque es distinto a 0. Entonces sería, ahora dije voy a integrar con los límites de integración, sería integral de, ya los voy a poner al final, porque tengo un comentario que decir al respecto. Entonces sería b sub c, seno de beta, pues salen del integral porque no dependen de t, el beta es constante siempre, y el ángulo gamma también es constante. Integral de t dividido en r de t. Ya, pero tenemos la expresión de LR de t. Entonces, simplemente pongámosla aquí en la integral. Sería dt
Seno de beta más h. Ya, y ahora dije que voy a poner los límites de integración. Bueno, hay gente que, bueno, que hay gente que le pone primas antes de poner los límites de integración, porque aquí los límites serían 0 y phi de t. Phi de t arbitral. Entonces, hay gente que no le gusta poner los mismos phi porque uno podría pensar, pero esto es igual al límite de integración, como que no hace mucho sentido. Entonces a veces le pone un prima aquí, pero solo para no confundirse con los límites. Hay una pregunta, ¿qué pasó con la R? Ya, el R está acá, lo único que hice fue pasar dividiendo, que a uno partido en R acá. Y como sabíamos la expresión del R, bueno, bueno. Ya. Entonces resolvamos este integral. Aquí hace falta 0 hasta t. El prima, bueno, si quieren no lo ponen, pero hay gente que se confunde y dice, bueno, es mejor para no hacer abuso de notación, pongamos una prima. Ya. Bueno, esta integral, entonces, es súper fácil de hacer, es solo phi de t. Pero esta integral, bueno, algunos podrán decir, es esto, vale esto, pero hagámoslo bien, así que centrémonos solo en esta integral. Notemos que es del tipo de x partido en ax más b. Entonces nosotros sabemos de diferencial cuando aprendieron a integrar, de que este tipo de integrales es el resultado de la forma un logaritmo de algo. Logaritmo de algo. Porque es de la forma 1 partido en x. Bueno, entonces hagamos que sea de esa forma. Para eso lo que tenemos que hacer es un cambio de variables. Entonces, ¿qué cambio de variables hay que hacer aquí? Hagamos el cambio donde u es igual a todo lo de abajo. Veamos qué sale. U es igual a más h. Entonces, ¿cuánto sería de u? Lo único de que depende o sea, esto no depende de t, esto tampoco y esto tampoco. Así que quedaría b sub c de t coseno de beta. Y la derivada de h igual a 0. Entonces, bueno, diferencial de h, mejor dicho. ¿Para qué poníamos phi de t arriba? Es que, bueno, yo lo que dije es que lo que podemos hacer para resolver estas ecuaciones diferenciales de acá, podemos sacar la primitiva, que es no poniendo los límites de integración, o podemos sacar la integral, que es poniendo los límites de integración. Los dos son completamente análogos. Sí, son completamente análogos y aquí estoy demostrando de que los dos dan el resultado correcto. Ya. Entonces, dicho eso, ya. Oye, Gabriel, Dime. ¿y entonces de qué nos serviría? O sea, si son análogos, ¿para qué complicar las cosas? O sea, como qué ganamos poniéndole como la integral definida. Lo que ganas al hacer eso es no tenéis que preocuparte tanto de los límites, de usar las condiciones iniciales porque ya las pusiste aquí. ¿Me cachai? Entonces, no tenéis que preocuparte tanto. Solo tenéis que saber cómo las condiciones iniciales, cómo es el t que va de 0 a t y el phi que va de 0 a phi. ¿Me cachai? Aquí también lo podría hacer 0 a r y 0 a t. Y no te saldría este más c. Y bueno, eso. O sea, en verdad aquí no es de 0 a r, sino que es de h a r. Eso. Eso es lo único. Súper, gracias. Ya. Entonces, saquemos la integral. Hicimos este cambio de variables. Entonces, todo esto sería c seno de beta. Aquí estoy escribiendo solo el resultado de la parte derecha. Multiplicado por 1 partido en coseno de beta. La integral, los límites, ahora van a cambiar. Si lo pongo el t igual 0, el u es h. Y si pongo t igual t, el u es b sub c t coseno de beta. Más h. Aquí, en principio, debería ser un t', si quiero ser consistente con lo que había dicho antes. Ya. Y queda simplemente de u sobre u. Y esta integral, si sabemos cómo es, eso es logaritmo de u.
Entonces sería evaluar los límites. Sería. Aquí simplificamos los B sub C. Y recordamos de que seno de beta parte en coseno de beta es tangente de beta. Gabo, ¿de dónde Dime. salió el 1 partido S coseno de beta? Ah, ya. Esto sale del diferencial. ¿Cuánto vale de t? Aquí se me olvidaron todas las primas. Disculpa. ¿Cuánto Ah, ya. vale? Ay, ¿ya la Ya, entendí? ya, caché, ya caché. Súper. Ya, entonces eso sería tangente de beta partida en seno de beta. Y este es logaritmo de u evaluado en h b sub 7 coseno de beta más h. ¿Cuánto vale esto? Simplemente lo evaluamos. Esto es logaritmo de coseno de beta más h menos logaritmo de h. Aquí podemos reconocer de que esta parte de adentro es el R, el RT, que nosotros teníamos antes. Entonces lo escribimos así, para simplificar la notación. Entonces, teníamos tangente de beta, seno de gamma, logaritmo de h. Mis n y h son súper iguales. Ahí está. Ya. Entonces, tenemos que nuestro resultado es phi. Voy a poner la dependencia. Bueno, sí, phi de t es igual a todo esto. Pero nosotros queríamos r en función de phi. Entonces lo que podemos ver es de que lo único que hay que hacer para obtener esto es despejar cuánto vale r aquí. Si nosotros multiplicamos todo esto, pasamos el logaritmo para acá y damos vuelta, damos vuelta, o componemos por la inversa el logaritmo, que es la exponencial, obtenemos el r en función de phi. Entonces, hagamos eso. Entonces, esto es simplemente multiplicar. Aquí voy a quitar la dependencia de t, pero sabemos de que depende de t. Esto es aquí más logaritmo de h, logaritmo de r. Y componemos por la exponencial, que sabemos que es la inversa del logaritmo. Entonces en el lado derecho queda simplemente r igual a exponencial de todo esto. Sabemos de que la exponencial separa la suma en multiplicación. Y aquí tenemos, en este lado de acá tenemos exponencial de un logaritmo, así que queda solo lo que está dentro del logaritmo. Pero este es aquí multiplicado por h. Pero esto aquí es solo matraca. Y eso, aquí tenemos finalmente la expresión de r de phi, que era lo que nos pedían en el enunciado. ¿Alguien tiene alguna duda de algún paso que hice? ¿Quedó todo claro? ¿Alguien no entendió nada y lo puedo explicar de nuevo? Tengo una duda un poco más arriba Dime. la parte cuando cambiaste los límites de integración. Ahí Ya. no caché por qué. Ya, para ver los límites, lo que tienes que hacer es poner acá cuánto vale u si t igual a 0. Aquí lo que pones entonces t igual a 0, se va toda esa expresión y queda simplemente h. Y cuánto vale u si t' es igual a t. Aquí es solo poner el t acá y queda simplemente esta expresión entera nomás. Entonces va de h, que es cuando t es igual a 0, hasta esto de acá. Lo otro que podrías hacer, si es que te complica mucho ver cómo cambiar estos límites, es simplemente quitar estos límites de acá y integrar todo esto y pasarte de vuelta al x. Porque tú sabes cuánto es el u. U es b sub c t' coseno de beta más h. Y después reemplazas los límites de integración del t, que lo sabías. Ya, a ver, hay preguntas, déjame leerlas. ¿La entendiste? ¿Entendiste esto? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Por qué el phi? Ah, el phi lo podría haber puesto con el t perfectamente, pero escogí no hacerlo nomás. Pero si quieres hacer estrictamente riguroso, tendréis que ponerlo con el t. En lo de la exp se pone. Sí, esto es e a la seno de gamma
partido en tangente beta, phi multiplicado por h. Sí. Dice, a pesar de que R depende del tiempo cuando llegamos a entonces que R está en función de phi. Sí, se me olvidó leerlo en voz alta. Dice, a pesar de que R dependía del tiempo, cuando llegamos a lo último, como solo el ángulo es variable, queda entonces que es. Ay, se me fue. Que R está en función de phi. Y sí, pues es eso lo que obtuvimos. Sí. Definir los. No, en el DeFi no se pide que sean tan rigurosos, pero tampoco hay que hacer cochinadas, no sé. Por ejemplo, si tengo, creo que todavía no le enseñamos este truco, creo. No sé, si tenemos esto, que es una segunda derivada, aquí pongámosla aquí. No sé, no podría escribir esto como esto acá. No, eso tampoco tan cochino. Eso no. ¿Quién es Israel Parada? Creo que lo conozco, creo. O al menos me suena. Entonces sería como R phi de t. Sí, justamente. Si uno quiere ser más estricto, esto sería R de phi de t. Súper. Ese nombre no se menciona, no hablar de IP. Necesito saber ese kawin. Necesito saberlo. Ya, ahora hagamos una pausa, porque este es el primer problema, falta el último nomás. Hagamos una pausa de. ¿Hasta qué hora es esto? Buena pregunta. Creo que esto es como un poquito antes de las 6. Hagamos como una pausa de unos 5 minutos. Volvamos a las 17:05. Para que. Aquí. Mientras tanto, alguien, por favor, que me cuente el Kawin. Ay, me contaron. Puedo explicar el de nuevo los límites, sí, pero dame un segundo. Sí, un segundo. Ya, ¿dónde? No, pero te lo explico al tiro, los límites. Sí, te lo explico al tiro. Bueno, aquí. Teníamos este integral de acá, y cuando. Espera. ¿Cómo lo hacemos? Voy a cambiar la integral para que sea como más genérico. Digamos 0 hasta a de x partido en bx más c. Así. Imagínate, tenemos eso, que es exactamente nuestra integral, solo que expresada en función de x. Entonces, lo que hice fue hacer u es igual a bx más c. Entonces, de u es igual a b de x. Bueno, entonces, lo que me preguntaste es qué pasa con los límites. Bueno, entonces, para ver cómo cambian estos límites, hay dos maneras de proceder. La primera es cambiar los límites al tiro y no preocuparte. Y la segunda es quitar los límites, pero después estás fijo a volver a tu variable original, que era x. No puedes dejarlo con u. Bueno, entonces te voy a explicar de las dos formas. Primero, el primer paso era cambiándolos. Entonces, para cambiarlos, el límite de abajo, tú te preguntas, ¿cuánto vale u si x es igual a 0? ¿Cuánto vale u si x es igual a 0? Entonces, ves esta expresión de acá y pones x igual a 0. Entonces, esto se va. Y queda por el c. Ahora, para el límite superior, tú te preguntas, ¿cuánto vale u si x es igual a a? Entonces, con el meme. Entonces, pones x es igual a aquí. Entonces te queda b por a más c. Ya. Y aquí cambia de u partido en u y con lo de afuera que sería 1 partido en b.
Eso es. Eso es el primer método. Y el segundo es no preocuparnos de los límites de integración y que quede de u partido en u. Y sabemos de que esto es logaritmo de u. Pero aquí tenemos que devolvernos a nuestra variable original, que era el logaritmo de, que era x. Entonces sería bx más c evaluado en 0 y a. Y te da lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso, ¿entendiste? Súper. Bueno. Alguien me había pedido que subiera un poquito más arriba, pero no sé qué tan arriba. Si puedes decir como más o menos dónde. Pero por si acaso voy a subir una pauta de esto. La última hoja. ¿Esto acá o no? ¿Esto? Súper. Después subir, bueno, subir una más, es que, ¿en dónde queda el BC? Ah, ya, sí, sí, lo subo. Sí, tranquilo. Sí, sí, estamos en el descanso. Estaba subiendo la hoja porque me pidieron que subiera. Así que estaba explicando una cosa de los límites nomás. Y bueno, ahora en la pantalla. Avísame cuando. ¿Qué me había pedido? Francisco, avísame cuando estés listo, porque me pidieron que subiera un poquito más. Ya, ¿estás listo? Ya. Voy a subir en donde queda el BC. Aquí. Si te das cuenta aquí, como hicimos este cambio de variable, hay este término extra que corresponde al cambio de variable y este BC se simplifica con este. Ya. Ya. Ah, ya, ahora volvimos, pero eso sí hay una duda. Dice, yo quedé con la duda de cómo es el vector B. Es que no lo visualizo muy bien en el dibujo. No sé cómo está el ángulo beta. Sí, aquí voy a volver al dibujito. El ángulo beta esta es la generatriz del cono. Si tienes el cono, trazas un ángulo, o sea, una línea hacia la parte de abajo, esa es la generatriz. Sí, súper simple. Bueno, tiene su definición mucho más formal. Y bueno, este es el vector D, pero sabemos de que tiene módulo BC. Entonces, esto de acá, este largo, es BC. Y bueno, entonces simplemente lo que hice aquí fue descomponer este vector. Se descomponen estos vectores unitarios acá. Y bueno, esto es esto de acá, más más el pedacito acá. Creo que lo dibujé muy mal, pero bueno, así se puede formar este vector de acá. Espera, lo voy a dibujar mejor. Esto acá más esto acá da el vector B. ¿Y cómo se obtienen esos vectores? Bueno, se obtienen multiplicando el módulo y dependiendo de cómo es la dirección, por un coseno o un seno. En este caso, para el R es el coseno y para el phi es el seno, simplemente por geometría. No puede ver esto aquí, este ángulo acá es phi, por eso tiene que ser el seno en la parte phi. Súper. Ya. Entonces
ahora el último problema. Ya, ¿qué nos dice? Dice, considere un disco de radio R que rueda sobre el eje X tongo con una velocidad angular omega. Considere un punto P ubicado en el perímetro del disco, como lo muestra en la figura 2, que está aquí. Encuentre una expresión para la posición R del punto P, donde este es el vector R, como se muestra en la figura, suponiendo que en t igual a 0, este se encuentra en el origen. Además, se encuentra una expresión para la velocidad angular, omega sub O, que me refiero a que es el omega que ve alguien en el origen, que es justamente lo que dije acá con respecto al origen. Ya. Yo iba a decir un comentario más al respecto. De que aquí no lo puse en el enunciado, pero se asume de que este disco rueda sin resbalar, que significa de que no hace saltos para arriba. Ya, entonces hagamos este problema. Aquí voy a poner esto de acá solo para hacer el dibujito, la grilla. Tenemos el Y, el X y nuestra esfera. Así es como estaba en el dibujito, nomás, en la situación que muestra en la foto. Donde este vector de acá, el del origen, este es el vector R. Y todo esto gira con velocidad angular omega. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al igual que en el problema 1, debemos ver qué coordenada usar. ¿Cuál usamos? Podemos notar de que para describir el movimiento de esta partícula alrededor de esta circunferencia podemos usar coordenadas polares, que son las coordenadas ideales para esto. Pero hay un pero aquí, que este disco no rueda en el mismo punto, sino que rueda y va avanzando. Esto significa de que su origen, el origen del centro, se va a ir trasladando. Entonces no podremos usar coordenadas polares, por ejemplo, para describir el movimiento de esto con el centro acá, porque aquí es donde nos viene a hacer toda la cosa. No podríamos obtener este R. Pero, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, podemos insistir usar coordenadas polares para describir el movimiento de este punto alrededor de la circunferencia y podemos decir, ya, entonces el vector R va a ser ese movimiento, sí, suma de vectores, justamente, va a ser ese movimiento más el movimiento del centro. Movimiento del centro porque esto se va trasladando. Ya, ¿y a alguien se le ocurre qué coordenadas podría ser esa? Siendo que... Espectacular. ¿Alguien se le ocurre qué coordenadas podrían ser esas? Va a ser polares y... ¿Cuál es? ¿Alguien se ocurre? Cartesiana. Justamente. Vendedor. Va a ser eso. Polares más cartesianas. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Ya, escribámoslo ordenadamente. Entonces, esto lo voy a cambiar el color. Ya, sabíamos... Ay, ¿dónde está el origen? Bueno, no importa. Digamos que el origen está por ahí. Esto tiene radio R. Y este es el origen de... Voy a borrar esto. Ya. Este acá es el origen de la circunferencia. Entonces, aquí es donde empezamos a contar las coordenadas polares. Entonces, este de acá va a ser el R de polares. Es el vector posición en polares. Y tal como dijo el... ¿qué lo había dicho? O no sé pronunciar ese nombre. ¿Me perdonas?
Eh, ya, tal como lo habían dicho, esto va a ser, bueno, polares más las cartesianas. Entonces las cartesianas van a ser este vector así, más esto acá. Entonces sí podemos ver por suma de vectores de que todo esto nos va a dar el punto de acá. Ya. Entonces, ¿cómo expresamos todo esto? Ah, esto es y en itongo, esto es x en x tongo. Ya. ¿Cómo sería nuestro vector r? Entonces, Gabo, simplemente. ¿puedes explicar otra vez eso, porfa? Lo que está en amarillo de las coordenadas cartesianas. ¿Para qué lo íbamos a ocupar? Ya. Lo ocupamos porque este disco que está girando se mueve, se traslada. En particular, el centro se traslada. Entonces, ¿cómo podemos describir este movimiento de acá? Podemos usar las polares para describir el punto en la circunferencia y cartesianas para describir el centro de este disco que se mueve a través del eje X. Entonces, el resultado total, el dónde está la partícula, va a ser la suma del origen hasta el centro y del centro hasta el punto donde esté en esta circunferencia. Súper, muchas gracias. De nada. Ahí, sobre, gracias por la pregunta. Entonces, ¿cómo sería el R? Va a ser simplemente X en X tongo, más Y en Y tongo, más el R en polares. Aquí nada difícil por el momento. No, o sea, nada descabellado, en verdad. Puede ser un poco difícil notarlo de que hay que usar polares y más cartesianas, pero cuando uno se da cuenta de que hay que usar polares más cartesianas, no es tan difícil escribir vector posición. Podría ser uno mucho más extravagante que esto. Hay problemas que son mucho más extravagantes, pero no se ven, creo que no se ven mucho en este curso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para realizar una suma correcta de estos vectores? Tenemos que escribir este R en polares en cartesianas para que los podamos sumar y procedemos a hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, escribamos esto de acá. Aquí horrible. Aquí. Escribámonos en cartesianas. Ya. ¿Cómo lo hacemos esto? Veamos un instante de esta circunferencia. Este instante, bueno, para ver solamente cómo va a ser la descomposición no me gusta, porque el ángulo aquí es muy grande, porque el ángulo, acuérdense que nos dice de que en t igual 0, esto está en el origen, así que el ángulo va a ir creciendo así. Y si si se recuerdan de cómo se define el ángulo en polares, se define de que crece a partir de este eje acá. Crece así. Entonces son distintos ángulos, pero por eso tratemos de ver cómo sería. Ya para eso uso la grilla de nuevo, por eso no la he quitado. Ya. Entonces, digamos que aquí está esta partícula. Ay, de nuevo no marqué el centro. No importa. Digamos que está por aquí. No, está horrible. Ya, por aquí no va. Va a ser el loco. Ya, entonces este sería el ángulo teta. Ya, entonces, ¿cómo podemos describir este X en cartesiana? Podemos escribir los vectores unitarios, que sabemos que son y tongo y X tongo. Entonces, ¿cómo sería este punto aquí? Hay que proyectarlo con los cosenos. Sería, lo voy a escribir con otro color, sería este vector más este vector. El de acá, el primero que dibujé en morado, podemos ver de que es el y dado vuelta, lo damos vuelta con un signo menos, y aquí hay que ponderarlo por un coseno, porque el ángulo no está enfrente. Entonces, y el otro en morado, el de acá, sería lo mismo, hay que ponderarlo primero con el R, se puede decir eso para el i, y multiplicado en este caso por un seno. Esto es simple proyección de vectores.
usando senos y cosenos. Ya, entonces, ¿cómo sería este R en polares? Notemos, eso sí, de que ambos vectores están apuntando en el sentido opuesto. Así que ambos van a tener un signo menos. Para el X, entonces, sería menos R seno de teta en X tongo menos R. Aquí, ay, no me equivoqué. Perdón. El de X es con un coseno y el de Y es con un seno. Sí. A ver, voy a ver lo que había escrito yo. Sí, creo que era así. Bueno, esto lo pueden ver, lo pueden dibujar si quieren con más calma. Uno dibuja estos vectores y ahí ve cómo es este ángulo realmente. Ya. Entonces, este sería el R en polares. Por lo tanto, nuestro R final, ¿cómo será? Será esto acá más el R en polares. Sería X en X tongo. Y tongo. Ya, súper. Entonces podemos juntar los vectores, los que corresponden consigo mismo. Entonces los de X tongo los puedo sumar y los de Y tongo los puedo sumar. Entonces los voy a agrupar. Pero antes de agruparlo, veamos qué es X y qué es Y. Porque podemos... ¿En serio no es al revés? Así que también me quedó la duda. Revisémoslo, lo voy a revisar al tiro. Puede que haya sido al revés. A ver. Sí, como que lo dije y dije, oh, debería ser así. Parece que no era así. Sí, efectivamente, esto es con el seno, porque es el cateto opuesto. Disculpen por esto. Perdón. Gabo, Dime, ¿podría explicar lo del teta de nuevo? ¿qué cosa? Lo de por qué elegimos como ese ángulo. Ah, ya, ¿por qué elegimos como en este sentido de crecimiento? Lo elegimos porque bueno, también lo podría hacer para el otro lado, pero el disco giraría en el otro sentido. Acuérdate que todo esto va girando y de que esto parte el ángulo parte en 0, entonces la estructura inicial sería así, donde la pelotita está acá, y esto gira, no sé si se puede ver, a ver, esto gira, no sé si esto está doblado, si esto está invertido o no, pero esto gira así, como el dedo pulgar, si haces este movimiento que estoy haciendo, el dedo pulgar apunta hacia dentro del papel. Entonces, esto va a girar en un instante cuando gire. La pelotita va a ir girando así, va a ir girando así. Así. Entonces, por esto es más conveniente siempre escoger el ángulo teta en el sentido donde esta partícula se esté moviendo. Si nosotros insistiéramos y dijéramos, ah, ya, no, yo voy a usar el ángulo que crece aquí, partiríamos con un ángulo de 3π, lo cual, ¿para qué complicarnos tanto? Digamos que parten desde 0. Por eso es solamente de que escogí el ángulo abajo como igual a 0. ¿Eso te quedó más claro ahí? Sí, pero es como que nos tomamos un instante como que nos convenía para hacer el ángulo. Sí, en general, es que en general yo escogí ese instante, bueno, para escribir los vectores aquí, fue un instante para escribirlo. Porque igual es medio difícil saber cuánto vale esto, proyectarlo con este ángulo todo grande. Igual es medio raro. Ah, y así eso me quedaba la duda, porque como que en el dibujo estaba al otro lado, pero da lo Sí. mismo entonces. Sí, Si da es lo que mismo. achicamos. Sí. Ya. Pero igual yo creo es poco intuitivo proyectar vectores, por ejemplo, con este ángulo aquí.
casi 2pi. Es medio raro. Es medio incómodo. Eso. Súper. Ya. Entonces ahora voy a quitar la grilla. Ya, entonces creo que sí, pues, ahora sí está bien. Ya. Entonces ahora veamos cuánto vale X y cuánto vale Y. Ya, si reconocemos del dibujo, ¿dónde está? Aquí. El Y siempre va a valer lo mismo, porque yo estoy asumiendo de que este disco no resbala, o sea, no salta, salta para los lados, solo mantiene su eje pegado, rota normalmente, así, no salta. Entonces el I siempre va a ser R, que es el radio del disco. Entonces, I es igual a R para todo tiempo. Bueno, y ahora el movimiento en X, este igual puede ser un poquito raro de ver al inicio, pero uno puede reconocer de que esto, todo lo que se movió en X, es exactamente igual a... qué horrible. Voy a hacer aquí. Es exactamente igual... ¿Qué color uso? A todo el arco. Esto es un argumento solamente geométrico. Ese X va a ser exactamente igual al arco que recorrió. Uno puede ver esto de que cuando llegue al otro lado, significa que recorrió todo su perímetro, o sea que es 2πr. Sí. Pero cuánto recorrió en un instante que no conocemos, depende del ángulo. Entonces sería esta porción de arco acá, que tiene su fórmula, es simplemente θ por r. Este es el arco. Entonces, lo que recorrió en X, como sabemos que es igual al arco, es θ multiplicado por r. Por lo tanto, ahora sí podemos escribir cuánto vale este r de t y escribámoslo. Ya. El r de t va a ser θr, este es el primer término. Voy a juntar los xtongo con xtongo, entonces aquí sería menos r seno de θ en xtongo más r menos r coseno de θ en y-tongo. Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos, como conocemos de que la velocidad angular, el θ punto, acuérdense que el θ punto era del polar, es del disco, es igual a omega, que es una constante. Entonces, nosotros podemos integrar esto, integramos, y queda θ es igual a omega t más c, pero nos dicen por enunciado de que el movimiento parte en el origen y habíamos tomado el ángulo tal que en el origen es igual a 0, entonces esta constante aquí es igual a 0. Igual a 0. Entonces θ queda simplemente omega por t. Por lo tanto podemos reescribir toda esta expresión de acá, a factorizar el r, omega t, aquí también lo factorizo, en y-tongo. Súper. Entonces esa sería la posición y uno puede graficar todas estas cosas y aquí les voy a mostrar un gráfico, en verdad un GIF, de cómo es esto, cómo se mueve. A ver, cómo cambió esto. Ahí debería verse. Lo están viendo, ¿no? Creo que ahí debería verse. Este es el movimiento que tiene esta partícula. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Se ve. Ya. Sí. Ya, este es el movimiento. Aquí un poquito como en una mala calidad, pero aquí se ve con 60 FPS. Este es el movimiento y tiene su nombre. Esta curva es súper importante en matemáticas. Fue descubierta hace mucho tiempo por Galileo, creo que era. No me acuerdo quién fue. Pero esta curva se llaman cicloides, tal como dice en el nombre aquí de la página, cicloides. Y bueno, son súper interesantes estas curvas. Hay gente que hace construcciones con
con estas formas. Sé que hay unos museos por ahí con estos arcos que son bien bonitos, son súper estables en términos en términos ingenieriles, que desconozco mucho porque soy físico. Bueno, ese sería el dibujito. Ahora volvamos a la matraca. Se ve, sí. Creo que está en negro ahora. Ahora debería verse. Ya. Y la sucia para la matraca. ¿Dónde salió x igual a teta por r? Ah, ya. Esto es simplemente, ya, uno quiere saber cuánto recorrió en x, cuánto recorrió acá, pero puedes notar de que lo que recorrió acá es exactamente igual a el arco que recorrió esta partícula. El arco en referencia, en el sentido de la circunferencia. Este arco de acá. Y ese arco de ahí tiene su expresión y es teta por r, donde r es el ángulo, o sea, el r es el radio de esta circunferencia y el teta es el ángulo. Ese sería el porqué. Bueno, ya, entonces esa curva súper loca que tiene esta forma así, se llaman cicloides. ¿Por qué la constante era 0? Ah, ya. Bueno, esto es básicamente, ya, imagínate que tenemos teta es igual a omega t más c. Pero sabemos de que teta en 0, esto lo dice en el enunciado, es igual a 0. Y en verdad, bueno, nosotros lo estamos considerando así. Entonces, aquí es teta de t. Tú pones esto acá y te queda 0 es igual a omega por 0 más c. Esto es 0, así que sí o sí el c tiene que ser 0. Por eso que era la constante. De nada. Ya, entonces lo último, y me voy a apurar porque queda poquito tiempo, por no quitarles más, es lo que nos decían aquí, que decía. Dice, además se encuentra una expresión para la velocidad angular, omega o, con respecto al origen. Ya, pero si ya dio una vuelta completa, sería el arco más el radio de circunferencia. Sí, ahí uno podría ser mucho más formal y darnos cuenta de que, o sea, el teta que estamos usando no es el teta más, o sea, no es el, ¿cómo se llama esto en álgebra? Que era como el módulo en 2pi. No es teta, el teta no es módulo 2pi, sino que aquí el teta estamos contando 2pi es distinto a 0. Bueno, no es distinto, sino que estamos contando cuánto vale eso. En el sentido del coseno no lo ve, pero sí, si uno quisiera ser mucho más formal, tendría que ser eso. ¿Cómo es la diferencia de los vectores velocidad angular y velocidad? No entiendo tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las velocidades tangencial y omega? Si me podéis desarrollar un poquito más en qué sentido o en qué sistemas de referencia, como para entender. O sea, sus direcciones. Bueno, el omega siempre apunta así, o sea, ahí uno, para obtener la dirección del omega, uno tiene que hacer esto de que era justo lo que iba a decir ahora para obtener el otro omega, de que tienen que hacer esta formulita que les dijo el profe en clases, esta de acá. Espérenme, la voy a escribir aquí. ¿Cómo es? Es R cruz B partido en R al cuadrado. Entonces, la dirección de este omega, del omega... Ay, subí mucho, bueno, no importa. Del omega, de este omega, va a ser, tienes que hacer R cruz B. B es así. Y R es así. Entonces, cuando haces el producto cruz, te va a dar que es en Z. Bueno, en verdad en menos Z, porque va entrando. Ya. Pero eso sería ese omega, pero nosotros no estamos interesados en calcular ese, sino que el omega con respecto al origen. Entonces, volviendo a la formulita, bueno, no nos piden la dirección, nos piden solo el módulo. Así que quitemos el vector.
Así que aquí hay que agregar un módulo. Bueno, el R ya lo tenemos con respecto al origen, así que habría que calcular la velocidad. Simplemente lo que hay que hacer es derivar el R anterior, este de acá, y eso sería la velocidad, y hacerle el producto cruz y obtenerle el módulo. Entonces hagamos eso. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido para que no me pase el tiempo. No, pues esto es R. Entonces el B va a ser simplemente la derivada de esto, es R omega menos, por cadena salió un omega, coseno de omega t. La derivada de 1 es 0, y la derivada del coseno, de menos coseno, es seno, por cadena sale un omega. En y todo. Eso entonces sería la velocidad. Sí. Ya. Entonces lo que hay que hacer ahora es obtener el producto cruz y sacarle el módulo. Para sacar el producto cruz, recordamos las reglas del producto cruz en cartesianas, de que x tongo cruz x tongo es igual a 0, y tongo cruz y tongo es igual a 0, porque son vectores paralelos. Y x tongo cruz y tongo es igual a z tongo, y al revés, porque el producto cruz es antisimétrico, y tongo cruz x tongo es igual a menos z tongo. Uno puede ver esto con las manos. Tengo el x y z, a ver cómo lo hago, para que me vean. Ya, tenemos el cruce de mi mano, ya, x y el z sería mi dedo pulgar. Entonces, si yo quisiera hacer cuánto vale x cruz y, estiro mi palma en la dirección x y cierro hacia la dirección y, porque estoy haciendo x cruz y. Entonces me da el dedo pulgar que va arriba, que es la dirección del z tongo o el k-tongo. Y al revés lo mismo, pongo mi palma en la dirección de y tongo y lo cierro en x tongo, me da para abajo. Palma. Bueno, entonces hagamos el producto cruz. Entonces, este cruz este va a ser 0, este cruz este va a ser 0, solo me queda este con este y este acá con este acá. Súper. Entonces, R cruz B va a ser R cuadrado aquí. Estoy haciendo primero este. Lo voy a marcar mejor. Sería R cuadrado por omega seno de omega t, y esto va en z tongo o k tongo. Yo prefiero usar los z. Y el último término que corresponde es este cruz este. Sería más R cuadrado por y esto va en la dirección menos z tongo. Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar todo esto y juntarlos. Y juntarlo podemos sumar porque esto está en la dirección, está en la misma dirección. Sería todo factor de R cuadrado. Incluso podemos factorizar por omega, porque aquí hay un factor omega y aquí lo podemos sacar para afuera. Entonces sería omega t. No, voy a dejar el seno afuera. Seno omega t menos uno menos aquí un cuadrado. Y eso es un menos, ¿no es cierto? Sí. Y todo esto está en z tongo. Entonces, esto sería el R cruz B. Lo que hay que hacer ahora es simplemente obtener el módulo. ¿Cómo se obtiene? Se eleva al cuadrado cada componente. No hay componente en x tongo, no hay componente en y tongo. Entonces, simplemente sería todo esto de acá al cuadrado en raíz. Y cuando uno tiene algo al cuadrado en raíz, sale con un módulo. Entonces queda módulo de todo esto acá.
Entonces eso sería el R cruz B. No lo voy a escribir porque me queda poco tiempo. Entonces ese sería el R cruz B. Y el otro que hay que obtener es el R de T en módulo al cuadrado. Y aquí bueno, es súper análogo aquí. Como dije, esto tiene que ser, esto es X, esto es Y, esto tiene que ser X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, no hay Z. Entonces se hace ese producto, se elevan estas cosas al cuadrado y se obtiene la raíz de nuevo. Y todo esto está al cuadrado, porque este cuadrado, entonces de nuevo las cosas salen con un módulo correspondiente, si es que no estamos seguros de que la cantidad es positiva. Por lo tanto, bueno, no me voy a ahorrar de escribir todas estas cosas solo por el tiempo, porque me queda poquito. El omega 0 va a ser esta expresión, bueno, solo voy a reescribir lo que había dicho antes. Ser el módulo de R cruz B dividido en R al cuadrado. Eso. Súper, bueno, no es tan difícil, había que hacer la formulita y tener cuidado al matraquear estos, sacando el producto cruz, sacando el módulo, tener cuidado con los signos, porque cuando algo sale al cuadrado en una raíz, hay que ponerle un módulo. Bueno, son todas esas cosas, todos esos detalles. Sí, eso es pura matraca. Eso. ¿A alguien le quedó dudas con respecto al ejercicio? Está potente, Hola, sí. Dime. yo todavía no me convenzo por qué el I es igual a R en todo T. Y es igual a R en todo T. Ya. Esto es básicamente por una hipótesis que nosotros supusimos al inicio, que es que el disco solo rueda sin resbalar. ¿Qué significa esto? De que el disco no salta, no va a pegar un salto del piso, siempre va a estar pegado al piso, pero girando. Entonces, si tú quieres ver la altura desde el suelo hasta el centro, ese simplemente va a ser el radio, porque si esto saltara, ahí habría que agregarle un término con respecto a ese salto. Pero ese es el motivo por qué el I es igual a R, simplemente porque esto rueda sin resbalar, no pega saltos. ¿Te quedó más claro ahí? Sí, es que lo que a mí me confunde es que ese I es el I que nosotros ocupamos para describir la partícula Ya. Este I, final. ya, este I, sí, este I es distinto. Este I lo único que hace es decirme dónde está la altura del centro. El que me describe la partícula en sí va a ser, o sea, la partícula en esta circunferencia va a ser este vector de R en polares. Entonces, porque lo que habíamos dicho al inicio es que íbamos a usar suma de vectores, vamos a usar un vector que apunte hacia el centro y un vector que apunte desde el centro hacia la partícula. Entonces, eso fue la descomposición que hicimos. Estos dos vectores aquí es la descomposición de este vector de acá hacia el centro. Y el que apunta a la partícula en las circunferencias va a ser este R en polares. ¿Te quedó más claro ahí? Sí, gracias. Ya. Si te quedan dudas, me podéis escribir después y lo conversamos. Gabo, Dime. una pregunta con respecto al producto cruz. ¿Cómo funciona esa operación? Ya, Que- ¿cómo funciona esta operación? sí. Ya. Imagínate, tú tienes un vector, digamos R, lo más genérico posible, X en X tongo más Y en Y tongo más Z en Z tongo. Y tienes un vector velocidad, Vx en X tongo, Z tongo. Y le quieres hacer el producto cruz a estos dos vectores. Lo primero que tienes que tener en mente es de que el producto cruz de dos vectores que son perpendiculares, o sea, que son paralelos,
son 0. Por ejemplo, el X con X son el mismo vector, entonces son paralelos entre sí, en particular son colineales. Entonces se tiene de que X tongo cruz X tongo es igual a 0. Pasa lo mismo para el Y tongo cruz y tongo. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Ujú. Y de que el producto cruz de dos vectores que son, en este caso estos vectores son unitarios, que son perpendiculares, como por ejemplo X con Y, esto es igual a 1. Eso es lo otro que tienes que tener en cuenta. X tongo, cruz y tongo, como son vectores unitarios y son perpendiculares entre sí, esto es igual a 1. Y, bueno, no sé, X tongo, cruz Z tongo, aquí lo que puedes hacer es estiras la mano en la dirección X, recordando aquí mis dedos, Sí. tu vector unitario, este sería el X, este sería el Y y este sería el Z. Entonces tú pones la mano en dirección al X y la cierras, en este caso como quiero hacer X cruz Z, la cierras en dirección al Z, al Z tongo. Entonces tu dedo pulgar te dice el resultado de ese producto cruz. En este caso te dice que esto va en menos y tongo. Va hacia allá y el y va hacia el otro lado. Ah, Menos y tongo. pero X y Z no serían perpendiculares también. Sí, son perpendiculares. Por eso sí, o sea, perdón. Aquí me refería al módulo. Perdón. Ah, ya. Esto, el X cruz Y es igual a Z. Z, ¿o no? Sí. Pero me Ya. refería al módulo. Gracias por darte cuenta, si no Ya. hubiera sido horrible. Eso, Dale, gracias. súper. ¿Alguien tiene más dudas? A mí no Ah, me quedó completamente claro por qué X es igual al arco del disco. Espérame, dime más fuerte que escuche. No me quedó completamente claro por qué X es igual al arco del disco, o sea, Ya. teta R. ¿Por qué X es igual al arco? Ya. Piensa en el caso más extremo, lo voy a dibujar aquí abajo, que es que la partícula estaba aquí. Bueno, me quedó horrible. Bueno, no importa. La partícula está aquí y recorre 2pi. El ángulo que recorre es 2pi. Por lo tanto, la partícula volvió aquí. Entonces lo que hizo fue, te puedo mostrar en... no, creo que va muy rápido este GIF. Esto imagino que va por aquí y recorre esto. Bueno, entonces lo que te puedes preguntar es cuánto recorrió esta partícula desde acá hasta acá. Si te das cuenta cómo es el movimiento de este disco, la partícula solo recorre el arco. Entonces, ¿cuánto recorrió desde acá hasta acá? Es simplemente el perímetro de esta circunferencia, porque lo recorrió completo. Es el perímetro entero de esta circunferencia. Que tú sabes que esto es 2pi por r. Pero si quieres ver en un momento, en un instante anterior o en un instante cualquiera, lo más general es hacerlo teta por r, que es la fórmula del arco. También puedes aplicar el cuánto vale teta por r aquí. Sabes que el teta en esta situación de acá, el teta es igual a 2pi. Entonces, si lo aplicas en esa fórmula, que es la teta por r, te da el perímetro, que es 2pi por r. Si quisieras ver así como viene en la imagen, podrías buscar esos GIFs que mostré. Ahí puedes ver cómo va avanzando lentamente. Y no sé, si quieres hacerlo un experimento así para convencerte de que es el arco, puedes agarrar, no sé, por ejemplo, no sé si se ve, tengo una botella aquí. Lo que puedo hacer es pintar esta parte de acá y ver, hacerla rodar. Y te vas a dar cuenta que se va a pintar exactamente esa parte, o sea, se va a pintar en el suelo esa parte que tenías pintado en la botella. Sí, ya caché, gracias. Súper. Más dudas. Yo tengo una duda del producto group. Dime. Se multiplica 1 a 1, igual como si fuera una multiplicación normal, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Aquí todo el producto sería este por este más este por este más este por este Ya, más este por este y con los otros también. ya, vale, gracias. De nada. ¿Alguien tiene más dudas?
Yo tengo una duda, que no me quedó claro cómo se formaba el ángulo en el dibujito que hiciste para encontrar el vector con relación a los polares. Ya, Eso. ya, aquí lo voy a dibujar mejor aquí abajo. Sí, yo me había confundido al decir los senos y los cosenos ahí. Me disculpo por eso. Entonces, nosotros habíamos dicho de que vamos a considerar el ángulo teta como el ángulo, aquí mejor no voy a hacer la misma situación, voy a hacer una situación cuando está más cerquita. Aquí casi se movió. Vamos a considerar el ángulo teta como el que crece desde aquí abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Ahí mi podemos...? primera, Ya. ahí mi primera duda es por qué se toma desde esa línea vertical, porque generalmente vemos el ángulo Sí, en relación a... aquí. eh, En general eso. es este. Sí, está en todo lo correcto. En general es ese. La única razón de por qué tomé el ángulo por abajo fue por conveniencia. Fue por conveniencia porque sabíamos que el movimiento aquí partía en este ángulo de acá y casi siempre es usual tomar todas las constantes que dependen del ángulo inicial igual a 0 en el instante inicial. Por eso nomás tomé que el teta va a partir desde acá abajo. Pero tú podrías hacer todo este desarrollo que hice con el mismo teta de acá, el de que crece así. Lo podrías hacer. Solo que al inicio va a ver que, bueno, va a tener que dar como que la descomposición de los vectores es como pi menos algo o pi medio menos algo. Y siento que lo podrías hacer igual, te va a dar el mismo resultado, solo que puede que sea un poco más difícil de ver en vez de que si lo pones así. Ok, gracias. Ya, no sé si tenía alguna duda más acerca de esto. ¿O era eso nomás? No era eso, ¿no? Ah, ya. Súper. Pero ¿hacer eso es análogo o eso no puede ser impuesto por nosotros? Sí, el hacer esto de acá, con este ángulo aquí, es completamente análogo. No lo puede hacer. Puede escoger el ángulo teta que crezca de cualquier parte, es solamente una convención. Eso sí, de que hay que tener cuidado que si nosotros lo cambiamos, como lo hice ahora yo, tenemos que tener mucho ojo de cómo va a ser el vector unitario, porque aquí nosotros nos dimos cuenta de que cambió todo por un menos. Salieron menos coseno, menos seno, y eso normalmente no pasa. Súper. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Dudas? Ya, creo que sí. Ahora para que se vayan. Ya, si no hay más dudas, o si hay dudas, me escriben un correo, bueno, por donde sea, por el Discord, etc. Entonces nos vemos en un futuro. Chao, que estén bien. Voy a dejar de grabar. Gracias,